Les comento para los invitados que estamos en la Universidad de San Martín, en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo, entre otros ciclos que realizamos. Este es un ciclo de charlas que se llama Una obra a un docente, donde los docentes presentan sus agendas de trabajo, lo que están llevando adelante en distintos ámbitos. Y el de esta noche es del profesor arquitecto Fernando Williams, que es un profesor de la casa. Y el título de la charla es Tipo y Transformación, bocetos para cotas en la Patagonia. Y la descripción de la charla es la siguiente: en tanto estructuras formales heredadas, las tipologías ponen a la arquitectura a salvo de la pura invención y la anclan en un deber histórico cargado de significado. Acá vamos a tener varios temas para polemizar después con Fernando. Sin embargo, más que coartar el impulso creativo, los tipos ofrecen un marco en el que las formas del pasado pueden ser puestas en cuestión y deconstruidas, para ser luego reinterpretadas y transformadas. Este es el juego que proponemos jugar con una tipología que un grupo de colonos utilizó para construir sus viviendas en el Valle de Chubut hace más de un siglo. Fernando Williams es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural de la UNSAM, doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Historia, es también docente de grado de Historia y Teoría de la Arquitectura en la Universidad de La Plata y la UNSAM, y de posgrado en la Universidad de La Plata, en el Instituto Vitela, la UNSAM y la Universidad Nacional del Litoral. Es además investigador del CONICET en temas vinculados con la historia arquitectónica, urbana y territorial, la infraestructura y el paisaje. Además de diversos artículos aparecidos en revistas de la Argentina y el exterior, ha publicado 2 libros: En el desierto y el jardín, viaje, literatura y paisaje en la colonia galesa de la Patagonia, en el 2011, y Años de Igualdad, libro compilado junto con el doctor Marcelo Garibati, que reúne una serie de ensayos sobre la historia de la colonización galesa en la Patagonia. El nombre en realidad es Gladfa. Vos nos dirás después qué significa, es bastante difícil de leer. Esto fue en Chubut en el 2015. Así que bueno, con Fernando nos une una larga historia de amistad y de compartir ideas, así que es un honor para mí poder presentarlo esta noche. Así que bueno, Fernando, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por la presentación. Un honor que me hayas presentado en esta charla que vengo preparando ya hace bastante tiempo. Es hija un poco de la pandemia esta charla, que tiene que ver con esta posibilidad que nos brindó la cuarentena de volver a nuestros archivos, ¿no? Y bueno, les adelanto que estén listos para una charla que va a durar 1 hora como mínimo, y que tiene 3 partes. Una primera parte más teórica, en la que voy a usar el título para dar cuenta de los conceptos con los que vamos a trabajar. Una segunda parte más histórica, en la que va a importar conocer las características del tipo. Y finalmente una tercera parte más proyectual, en la que me voy a dar el permiso de especular sobre, digamos, y jugar con esas características del tipo, ¿no? Bueno, voy arrancando entonces con compartir pantalla. En este momento me desconecto visualmente de ustedes, así que voy a un poco navegar por instrumentos. Ustedes me van diciendo
si ven, si no ven, cualquier cosa que esté condicionando la visualización de las imágenes, por favor, me lo hacen saber. Bien. Empecemos entonces por esta primera parte, en el que vamos a hacer foco en el título, ¿sí? Y detengámonos primero en el concepto sobre el que me interesa reflexionar en esta charla, que es el concepto de tipo o tipología, que como sabemos, digamos, lo aclaro de todas maneras porque hay aquí algunas personas en la audiencia que no son parte del colectivo Arquitectes. El tipo señala una estructura formal compartida por un universo de obras, ¿no? Y lo particularmente interesante del tipo es que desafía algunos lugares comunes de cuño más funcionalista, vamos a decir, con los que aún se enseña arquitectura. Por ejemplo, la idea de que a partir de una serie de necesidades propias de un encargo, los arquitectos inventan un objeto a medida de una serie de demandas, ¿no? En este sentido, el tipo es siempre una estructura formal heredada, ¿no? Generalmente con un largo pasado, un pasado que tampoco es un perfeccionamiento lineal de la forma, sino que está abierto siempre a cambios de contexto, digamos, a cambiantes e imprevisibles, vamos a decir, contextos históricos, ¿no? Además, la idea de invención, además de la idea de invención, el tipo pone en jaque también la hegemonía que tiene el uso o la función, y en este sentido el tipo, hay que decir, es una estructura formal que siempre va mucho más allá de la función, ¿no? Y en este sentido también Rafael Moneo, en un texto sobre el que hoy voy a volver en más de una oportunidad, decía que el grupo de obras de arquitectura que dan lugar a un tipo se deben tanto a la realidad a la que sirven como a los principios geométricos que los estructuran formalmente. Esta diferenciación de estos dos aspectos y a la vez la articulación de estos dos aspectos en el tipo me parece fundamental. Vamos al siguiente término, que es transformación, porque suele pensarse el tipo como una especie de a priori, ¿no? Y suele pensarse también que proyectar a partir de un tipo supone la aparición de mecanismos rígidos que por un lado encorsetan al proyecto y condicionan una resolución que sea capaz de responder a necesidades que son muy diversas. También suele pensarse que la adopción de un tipo da como resultado que las obras sean el producto de una repetición casi automática, pero sabemos que en realidad que cuando un tipo se ha consolidado, o sea que lleva varios años repitiéndose, digamos, repitiendo las características formales, ¿no?, de un determinado conjunto de obras, ello se debe a cierta estabilidad en la sociedad que produce las obras y no a una rigidez que es inherente, digamos, al tipo, ¿no? Y en este sentido, Moneo nos recuerda que practicar una arquitectura consciente de la dimensión tipológica implica siempre la idea de cambio y transformación. De modo que podemos pensar al tipo como cuadro o marco en el que la transformación y el cambio se van a llevar a cabo, ¿no? De hecho, podríamos precisar algunos mecanismos de esa transformación. Moneo dice, por ejemplo, que el arquitecto puede extrapolar a partir de un tipo, puede deformar el tipo al modificar su escala, puede superponer diferentes tipos dando lugar a uno nuevo, puede tanto utilizar fragmentos de un tipo conocido en un contexto que no es el suyo, como, por ejemplo, sustituir las técnicas de construcción que caracterizan a un tipo, ¿no?, y alterarlo radicalmente. En fin, la diversidad y la profundidad de esas operaciones depende de cada arquitecto. Y no me voy a poner, esta es la diapositiva que corresponde a esa palabra, a ese término transformación, y decía que no me voy a poner a detener, no me voy a detener a analizar
esta obra de Venturi, que es una reinterpretación de la casa suburbana norteamericana, pero es un buen ejemplo, si hay tiempo podemos volver a esta diapositiva después, es un buen ejemplo de algunas de estas operaciones que mencionábamos recién, ¿no? En conclusión, los tipos, además de poner a la arquitectura a salvo de la pura invención, la anclan, como decía recién en la introducción Claudio Ferrari, la anclan en un devenir histórico, ¿sí? Y además, en vez de coartar el impulso creativo, los tipos siempre ofrecen este marco, como dijimos recién, en el que las formas del pasado pueden ser cuestionadas, pueden deconstruirse, pueden ser reinterpretadas y transformadas. Y un poco este es el juego que propongo jugar hoy en esta charla con una tipología particular de la que vamos a hablar en un minuto. Pasemos al siguiente término, que es bocetos. Y aquí hago una aclaración importante en relación al título del ciclo, que es un ciclo más grande, con varias charlas, que ya digamos, se llevó adelante el año pasado y que este año se repite. El ciclo se llama Un arquitecto, una obra, ¿no? Y hago una aclaración porque en este caso no hay obra, sino en todo caso bocetos con posibles ideas para varias obras. Es decir, no solo no hay una obra, sino que tampoco hay un anteproyecto. Nos vamos a detener en una fase previa del proceso proyectual, que se conoce como ideas preliminares generalmente, y voy a detenerme en esta fase para darme el permiso de ahondar en una tarea totalmente especulativa en relación a estas ideas, ¿no? Es una especulación que siempre está implícita en lo proyectual, como ustedes saben. Ahora, como muchos de ustedes saben también, yo soy profesor de Historia de la Arquitectura, y si bien en esta charla lo histórico va a estar presente a partir de ese pasado del tipo al que me refería recién, me voy a mover por fuera de este rol del profesor de historia para colarme, la verdad, hay que decirla, en este ciclo que en general convoca a arquitectos que proyectaron y construyeron obras, ¿no? En conclusión, no solamente me colé a este ciclo, que está pensado para personas que tienen un perfil diferente al mío, sino que descaradamente me voy a meter en un terreno que generalmente tampoco es el mío. Digo todo esto para entender la función que tienen estos bocetos que voy a presentar al final de la charla, que son típicos de esta fase proyectual de las ideas preliminares, ¿no? Son bocetos que dan cuenta de objetos que aún son incompletos, que están abiertos en relación a su definición formal, y en tanto en esta fase importa más un poco la tarea de exploración y de especulación a la que le quiero dar justamente un espacio acá. Son bocetos realizados entre 25 y 15 años atrás, un número grosero de años realmente, por eso decía al principio de la charla lo del archivo, ¿no? Pasemos al siguiente término del título, que es cottage, que remite a la tipología que voy a poner un poco en foco hoy. Nombrar un tipo es fundamental, ¿no? También lo decía Moneo, la tipificación siempre está implícita en el lenguaje. El hecho de nombrar una cosa generalmente implica identificar una serie de características formales que son reconocibles, ¿no? Y en este sentido el cottage es un tipo de vivienda rural, de las clases rurales más bien desposeídas, digamos, desposeídas de tierra, que es típico del mundo británico, ¿sí? Es una estructura formal muy simple, que originalmente se compone de una o dos habitaciones que conforman un volumen compacto, una especie de paralelepípedo, que es techado con una cubierta a dos aguas, una cubierta cuya cumbrera discurre alineada con su lado más largo, digamos, y casi siempre la cumbrera está como en el eje de simetría de su lado más corto, ¿no? Tiene unas formas de ampliación típicas que hacen a su definición tipológica. Vamos a hablar ahora en un momento de esas ampliaciones que definen de algún modo subtipos, ¿no?
¿Por qué hablar del cottage? Sería la pregunta, ¿no? Aparentemente tan distante de las tipologías que históricamente han organizado aquí en Argentina los espacios domésticos. Bueno, para responder esta pregunta, recalemos en el último término del título, Patagonia. Resulta que estos cottages sobre los que quiero empezar a hablar y que motivaron estos bocetos están ubicados en la Patagonia, puntualmente en el valle del río Chubut, un valle en el que se asentó en 1865 un grupo de inmigrantes que provenía de Gales. Es un pequeño país, no sé si ven el puntero, que está ubicado ahí al oeste de Gran Bretaña. Y estos colonos se asentaron aquí en el Valle del Chubut para conformar una colonia agrícola, digamos. Hacemos un zoom para ver más en detalle este valle típicamente de extraandino, digamos, de la Patagonia extraandina, muy parecido al Valle del Río Negro, al Valle del Río Colorado, ¿no? Pero lo que más nos importa de estos mapas es no ubicar solamente al Valle del Chubut geográficamente, sino mostrar el trazado de la colonia agrícola, esta grilla que aparece en el mapa más abajo, una grilla que subdividía más de 300 chacras de 100 hectáreas, cada una habitada por una familia de colonos. Y esto nos importa porque en cada una de estas chacras había por lo menos uno de estos cottages. Más tarde hay que aclarar igual que a medida que algunas de estas chacras se fueron subdividiendo, se construyeron más de estos cottages. Tengamos en cuenta que si bien los primeros se construyeron al trasladarse los colonos a cada una de las chacras, que fue más o menos en la década de 1870, esta tipología siguió usándose hasta bien entrada la década de 1930. O sea que lo digo esto para darnos un poco una idea del universo de ejemplos que es relativamente importante, ¿no? Bien, fin de la primera parte. La segunda parte, que empieza aquí, como dije, es más histórica. Como ya dije también, vamos a hablar brevemente de la historia del tipo. Pero también voy a hablar de mi propia historia con estos objetos, y aquí van a tener que disculpar cierta autorreferencialidad, pero tengo que admitir que me interesa también hablar de una trayectoria, sobre todo porque en el fondo esta charla la pensé para los estudiantes y me parece importante que, y con esto estoy pateando el tablero del ciclo al decir esto, porque es un ciclo focalizado en obras, pero me parece que además de las obras, que a veces son como puntos de llegada consagratorios, es importante hablar a los estudiantes de los procesos, ¿sí? Y por eso un poco estoy como trayendo o revisando esta trayectoria un poco para compartirla con ustedes. Y como muchos de los que están aquí presentes, que son estudiantes, ya estarán experimentando personalmente, cuando uno es estudiante, lo que se imagina hacer en el futuro como arquitecto, como arquitecta, va cambiando en el tiempo, ¿no? Podríamos decir que hay un proyecto de arquitecta o de arquitecte que uno va construyendo, o en todo caso, distintos proyectos que van apareciendo e incluso se van solapando en el tiempo. Y en mi caso, uno de estos proyectos era volver desde Buenos Aires, al lugar donde había venido a estudiar, volver al lugar donde me había criado, que es justamente ese Valle del Chubut que les mostraba recién, y explorar la posibilidad de producir una arquitectura que diera entidad, que diera visibilidad a una serie de condiciones locales difíciles de ignorar, o que se pueden ignorar a un alto precio, digamos, como la aridez, como el viento, etcétera, ¿no? Pero condiciones no solamente geográficas o climáticas, sino también culturales, ¿no? Y es ahí donde entran los cottages, ya que pensemos que fueron los primeros edificios permanentes construidos en el territorio de ese valle a partir de esta experiencia de colonización.
Resultó que mientras cursaba la carrera de arquitectura, gané una beca para ir a Gales y tuve la oportunidad de estudiar algo de la arquitectura local en un país donde por lo menos la arquitectura residencial está fuertemente marcada por ciertas tipologías y particularmente en el mundo urbano, esas tipologías están íntimamente relacionadas con la clase social, ¿sí? Estas terrace houses, estas tiras de viviendas donde vive justamente la clase obrera. Voy acompañando algunas fotos de algunos dibujos de aquel momento, esto es 1990, hace muchísimo tiempo. Y en estas otras viviendas apareadas o semi-detached houses, como le dicen en inglés, vive la clase media, ¿no? en entornos más ajardinados, y bueno, y las clases más acomodadas en edificios exentos, ¿no? Además, digamos, pude no solo estudiar algo de la arquitectura vernácula galesa, sino también conocer de primera mano los cottages de los que descendían supuestamente las casas de los colonos en Chubut, ¿no? De casas que yo conocía desde mi infancia, por lo menos algunas de ellas. Entonces, esta clasificación fue importante familiarizarme, digamos, con la evolución del tipo, digamos, y con el surgimiento de los subtipos, que como adelanté recién, dependían de las distintas formas de crecimiento de los edificios. Este es un proceso que se relaciona con la complejización de los usos que se da a partir del siglo XIX, y ese es el momento en el que comienzan a permear en la organización de los cottages las ideas de centralidad, tal como se evidencia muy bien en estas fachadas simétricas, ¿no? También empiezan a influir en la organización interna, donde aparecen corredores, espacios centrales, y también en los patrones de crecimiento que están de nuevo gobernados muchas veces por las leyes de la simetría, ¿no? Paso a mostrarles, bueno, esta es una clasificación muy breve como para ponerlos en tema, digamos, ¿no? Este es el cottage más simple que hay, ¿sí? Que es el cottage con estas dos habitaciones, generalmente con una partición liviana que generaba esos dos ambientes, ¿sí? Ya está presente en el siglo XIX la fachada simétrica, por supuesto, un volumen muy compacto donde tiene mucha presencia el fogón, digamos, que es parte de la estructura muraria, ¿no? Un segundo subtipo, que es un poco la extensión de esa misma unidad hacia los lados, a lo largo, digamos, extendiendo la misma cumbrera de la cubierta, ¿sí? Este es un subtipo muy, muy usual en las zonas más remotas de Gales e Irlanda, ¿sí? Muchas veces asociado al momento previo a la llegada de las ideas renacentistas, digamos, originalmente de la centralidad. Otro subtipo tiene que ver con una extensión hacia atrás. Fíjense cómo se han adicionado ahí dos habitaciones que en realidad son el producto de la extensión del faldón posterior de la cubierta, ¿no? Y en Gran Bretaña la forma más usual de extender un cottage es hacia arriba, con una planta alta, ¿sí? Y ahí en la imagen de abajo ven dos cosas, la extensión no solamente en planta alta, sino también la extensión que les comentaba recién, esta link to back extension, o sea, de algo que se apoya sobre el lado posterior del edificio, ¿no? Con estas habitaciones que generalmente, estas que les mostraba aquí, generalmente tienen una función más bien de servicio, ¿no? Como una cocina o algo así. Y finalmente un cottage doble, que va a ser muy importante, ya lo vamos a ver en un minuto, que consiste no en agregar bajo el faldón posterior del techo una habitación o una o dos habitaciones extra, sino
replicar directamente, ¿no? Replicar la planta del cottage hacia atrás. Esto es importante porque ahora la cumbrera del techo va a discurrir sobre el muro central, ¿no? El muro que les estoy marcando aquí, que en la literatura específica se llama muro espinal o muro vertebral, ¿sí? Por aquí va a pasar la cumbrera, ¿sí? Entonces esos serían más o menos los cottages que uno puede encontrarse en Gales, digamos, ¿no? Bueno, retomo la historia que venía contando porque a mi vuelta de Gales esa experiencia me animó a relevar sistemáticamente esos cottages patagónicos a lo largo del Valle del Chubut, lo que comencé a hacer más o menos un par de años antes de recibirme. Ahí aparece de nuevo un paisaje del Valle del Chubut, un mapa que en ese momento empecé a redibujar con las zonas del valle que iba recorriendo, y una foto donde se ve el legendario Citroën de mi madre, sin el cual no podría haber hecho este relevamiento para nada, y debería también mencionar a amigos y amigas que con sus automóviles se prestaron también a estas excursiones, digamos. Eso fue más o menos 1991, pero en realidad fueron más o menos 3 veranos los que pasé recorriendo, midiendo, dibujando, fotografiando las casas que fui encontrando en las chacras. Pero también charlando con muchas personas, incluidos por supuesto los dueños de cada obra, lo que me permitía conocer la historia de cada obra y también la historia de la ocupación de cada zona del valle, enterarme de otros ejemplos que podían ser interesantes y tener indicios de las fechas en los que habían sido construidos, digamos. Y como pueden imaginarse, y también ver en la muy incompleta muestra que estoy mostrándoles aquí en esta diapositiva, fue muy, muy amplio el universo de casos que me fui encontrando al recorrer las chacras, ¿no? Aquí sumé también 2 o 3 ejemplos urbanos para enfatizar aún más la diversidad de cottages, ¿no? Así que durante el mismo proceso de relevamiento tuve que ir definiendo los tipos y los subtipos que me permitieran un poco entender y ordenar este universo de ejemplos, ¿no? En la ficha que hice de cada obra, además de las plantas, de las fotos y algunos datos históricos de la casa, incluí justamente, ahí ven en las secciones B1 y B2, una indicación del tipo al que pertenecía la obra original, ¿no? Y también la ampliación, ¿no? En este caso es muy claro, ¿no? Fíjense que hay un cottage que tiene primero una ampliación de tipo lean to back extension hacia atrás, ¿sí? Y después tiene una ampliación lateral, ¿no? Entonces, esta clasificación un poco alimentaba un poco la codificación de cada ejemplo en la ficha, ¿no? Repasemos muy rápidamente los principales tipos que encontré, digamos, haciendo como una especie de síntesis de aquel relevamiento de hace tantos años. Este es como un mapa general, digamos, de los tipos, ¿no? Donde en la primera fila van a tener las tipologías que son de una habitación de fondo por 2 de frente, ¿sí? El cottage más básico. Y en las 2 filas que siguen hacia abajo van a tener el cottage más común, que es el de 2 habitaciones de fondo por 2 de frente, ¿sí? Y sus formas de extensión, ¿sí? Y finalmente en el último cuadrito más abajo van a ver los tipos que tenían una planta de 3 por 3 habitaciones, que yo llamo centralizadas, porque hay, digamos, un espacio central que definitivamente tiene también otros usos,
respecto de los otros dos laterales, y que se corresponde mucho mejor con la fachada simétrica, por supuesto, ¿no? Pero para no ser tan abstracto, les muestro algunos ejemplos de cada subtipo. El primer cottage, el de 1 por 2 habitaciones, hay muy poquitos porque fueron los primeros y muchos de ellos han desaparecido. Tenemos algunos que reconocemos cómo fueron ampliados hacia atrás, ¿no? Como este que está aquí. Fíjense que la proyección de la cumbrera está aquí, lo que está marcando de alguna manera que la unidad original es esta, ¿sí? Aquí vemos otras dos plantas de ese tipo de ampliación hacia atrás, donde se ve muy clarito cómo el tamaño de estas habitaciones posteriores nos está indicando su carácter o su función más subsidiaria respecto del resto del edificio, ¿no? También era posible encontrar un tipo de 2 por 1, de 2 habitaciones de frente por 1 de fondo, pero era engañoso porque en realidad no era un cottage simple, sino que era medio cottage doble, ¿sí? Esto era muy común y lo vamos a entender mejor viendo esta diapositiva que nos está ilustrando cómo era ese cottage doble y que generalmente se construía por fases, ¿sí? Había una fase, una etapa en la que se construía esta primera mitad de 2 habitaciones y generalmente después se ampliaba para atrás. Muy raramente se construía primero la parte trasera, generalmente se construía la parte delantera. Y lo interesante, y acá estoy mostrando algunos ejemplos rurales y urbanos, es que muchas veces las distintas fases, las distintas mitades se construían con materiales diferentes, ¿sí? Con materiales y con técnicas diferentes, y por ahí habían pasado 30 o 40 años y las aberturas eran totalmente diferentes, por ejemplo, ¿no? Bueno, este mismo cottage de 2 por 2 extendido a lo largo, aquí también hay algunos dibujos del relevamiento, de algunos ejemplos que tienen que ver con este subtipo. Algo que ya han adivinado acá, en esta diapositiva, es la aparición de la galería, ¿sí? Es una extensión muchas veces del faldón anterior de la cubierta, y también la posibilidad de volver, digamos, a extenderlo hacia atrás, digamos, con otro par de habitaciones, ¿no? Siempre respetando estos dos costados, que son los costados donde, digamos, estos son los muros parietales, vamos a decir así, donde muchas veces estaban los fogones y las chimeneas, ¿no? Y aquí ven la planta de la galería. Creo que nos estamos ya terminando con esta breve clasificación. El mismo cottage doble extendido ahora con alas laterales a ambos lados, ¿sí? Reforzando la simetría justamente. Esas alas podrían estar techadas a 2 aguas o a un agua, como este ejemplo que vemos aquí, uno de los primeros en completar este esquema, digamos. Esta es una vivienda más o menos de 1880, es muy antigua, a pesar de que su nombre en galés, Ty Newid, significa casa nueva. Y finalmente las plantas, centralizadas. Fíjense cómo aparece no solamente en la planta una habitación que justamente tiene que ver con el eje de simetría, sino que puede aparecer un corredor, ¿sí? También esa bahía central muchas veces se vacía hacia el frente para generar esta situación de galería, o muchas veces se incorpora un porche, como el ejemplo que están viendo a la derecha, en ese eje, ¿no?
Otros ejemplos de planta centralizada, donde, por ejemplo, esa bahía central tiene una cubierta con un gablete propio, ¿sí? Que muchas veces se convierte en un cuerpo, digamos, entero, con su cubierta independiente, ¿no? Que también tiene que ver con esta idea de volver a enfatizar la centralidad, ¿no? Digamos, estas son las, creo que falta una, sí, la menos frecuente en el Valle del Chubut, es la más frecuente en Gales, pero en el Valle del Chubut es muy raro, por la disponibilidad de tierra que había, que alguien hiciera una casa de 2 pisos, o que la ampliara para arriba, digamos. Los que estoy mostrando aquí son ejemplos de Trelew y Gaiman, todos son urbanos, que son parte de una, diría, media docena de casos, nada más, que se construyeron en 2 plantas. Bueno, como ven, los tipos que me fui encontrando no son tan diferentes de esa primera clasificación de los cottages galeses que les mostré al principio. Pero a medida que el recorrido por el valle avanzaba, fueron apareciendo algunas diferencias importantes, por lo que de algún modo el relevamiento tuvo finalmente un doble propósito. O sea, por un lado, entender la estructuración formal a partir de identificación de tipos y subtipos de estos edificios, pero al mismo tiempo descubrir las diferencias que había entre los ejemplos patagónicos y sus pares de Gales, ¿no? Porque había muchas características, no solamente tipológicas, sino también lingüísticas, que emparentaban muy claramente estas viviendas con los ejemplos de Gales, ¿no? El uso del ladrillo y la piedra sin revocar, y las técnicas que se usaban, además, con esos materiales, las ventanas tipo ferrocarrileras, las sash windows, las chimeneas y sus remates, etcétera, etcétera. Estoy mostrando algunas características exteriores, también las había de los interiores, ¿no? Pero a pesar de estas marcas de parentesco, digamos, muchos fueron también los cambios que experimentaron estos cottages en la Patagonia, y la mayoría tenía que ver con la necesaria respuesta a ciertas condiciones ambientales de la región, de la Patagonia, ¿no? En el caso de los materiales, ello fue especialmente así durante las 2 primeras décadas de colonización, previas a la puesta en funcionamiento de un ferrocarril que permitió empezar a importar, ¿no? Junto con algunos circuitos comerciales que el mismo ferrocarril habilitó, importar materiales desde Gran Bretaña, materiales industrializados, o materiales también desde Buenos Aires, en algunos casos. Por lo tanto, antes de que esto sucediera, se impuso el uso del adobe para los muros, del barro y de los juncos para las cubiertas, ¿no? Pero incluso la chapa de zinc, que comenzó a popularizarse digamos, en la era ferroviaria, es una característica más patagónica, porque en Gales, para los cottages, se usa generalmente la tejuela de pizarra, ¿no? Entonces, fíjense que esto no tiene que ver solamente con una cuestión de división entre vernáculo e industrial, sino con una serie de condiciones propias del modo en que se consiguen los materiales, ¿no? La pendiente de los techos era otra diferencia importante, digamos, que es mucho menos pronunciada que la de los cottages galeses. La cantidad de lluvia que cae en Chubut es más o menos entre 5 y 6 veces menor que la de Gales, ¿no? Y era realmente tan poca la necesidad de dar pendiente a la cubierta que en algunos casos se decidió resolver la cubierta de un cottage doble entero con un solo faldón, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo, la mayor cantidad de horas de luz solar, que es muy, muy, muy característica de la Patagonia extraandina, digamos, motivó la incorporación, como decíamos recién, de una galería sobre el frente del cottage, ¿no? La orientación de esa fachada principal del cottage era siempre noreste, ¿sí? Eso permitía dar la espalda al sudoeste,
que debido al viento es la orientación más desfavorable, ¿sí? Entonces, digo, viendo todas estas transformaciones, resultaba bastante evidente que los constructores de estas obras ya habían producido cierta reinterpretación del cottage galés desde lo tipológico, desde lo lingüístico, desde la materialidad, y caer entonces en la cuenta de que como parte de esta experiencia histórica de construcción de estos edificios hubo algo así como un proceso de experimentación, para mí constituyó una especie de invitación, ¿no?, a continuar explorando nuevas variaciones y jugando con poner al límite las reglas de la estructura formal del cottage. Así que, dicho esto, ya ven que nos vamos acercando ya a la tercera y última parte de esta charla, que dijimos que era más proyectual que histórica. O sea, digamos que más allá de qué tan parecido o qué tan diferente a los cottages de Gales eran estos ejemplos patagónicos, lo que empezó a interesar más era la sumatoria de posibilidades que mostraba el conjunto de las obras relevadas. O sea que sin salirse de cierto molde básico del cottage, cada nuevo ejemplo mostraba siempre alguna variante nueva, alguna posibilidad nueva. Me interesó empezar a ver, a descubrir un poco los consensos básicos entre los casos y también identificar las variaciones que eran admisibles en el marco de esos consensos, ¿no? Identificar esas continuidades y esas discontinuidades entre los casos permitió comenzar a destilar, podríamos decir así, ciertas reglas de juego, no solo de la composición de las plantas, sino de los edificios entendidos ahora tridimensionalmente, ¿no? En definitiva, estoy hablando de la posibilidad de construir una sintaxis, digamos, ¿no?, que capaz de determinar la relación entre las partes y también las funciones que cumplen esas partes cuando se relacionan entre sí. Un poco de agua. Y sigo, porque me gustaría marcar en este sentido algunas invariantes que más me interesaron. Hablamos en algún momento de esta, bueno, lo hicimos recién, de esta oposición frente-fondo, con que ya venía un poco en el ADN del cottage, ¿no? Una fachada frontal, franca, simétrica, ¿sí?, versus una fachada posterior más cerrada, más utilitaria, también más desprolija, ¿sí? Y montada sobre esta muy simple polaridad, me interesó una invariante que estaba implícita en las reglas de ampliación de las viviendas que comentamos, y que conducían a concebir el edificio como una sumatoria de partes, ¿no?, particularmente las dos mitades del cottage doble, ¿no?, o también esta adición de una tira de servicios en la parte posterior, y por supuesto la galería, ¿no? Por eso están apareciendo estos esquemitas que son como especulaciones sobre las ideas que están como ordenando el cottage, ¿no?, en un área más de uso, en otra área más de servicio por aquí atrás, detrás de la pared espinal, ¿no?, la pared vertebral, la identificación de una fachada frontal y simétrica como una especie ya de membrana separada que tiene que ver más con el espacio de la galería. Bueno, todas especulaciones que tienen que ver con, bueno, pensar en que la materialidad de la spinal wall va a estar también informando la constitución de esta área de servicio. Bueno, acá están apareciendo los fogones, que siempre son importantes a la hora de entender los muros. Los muros, digamos, los fogones van a ser importantes, para entender los muros. Y me interesaba también detenerme en cómo estas partes que tenían relación con estos usos a los que hacía referencia recién,
se veían reflejadas en materialidades diferentes, ¿no? Esto que les contaba de cómo las mitades del cottage eran construidas en distintos momentos con distintos materiales, ¿no? Que es algo que yo había observado en mi relevamiento, digamos, aun cuando un cottage doble fuera resuelto, como en este caso, todo en ladrillo, tanto la mitad posterior como la mitad anterior, siempre existía la huella ¿no? de la raja, que está un poco contando la historia del edificio, ¿no? Fíjense que en algunos otros casos esta adición posterior se ha hecho tantos años después que ni siquiera, digamos, el que construyó esta segunda parte ni siquiera entendía bien cómo acoplarse a la primer mitad del cottage, ¿no? Respetó algunos límites importantes, más bien formales, pero no tanto así lingüísticos. O por ejemplo, estas tres imágenes que les muestro aquí en esta segunda fila pertenecen al mismo edificio, ¿no? Fíjense que ahí aparece la fachada simétrica frontal pintada a la cal, la cara lateral, donde vemos expuesto el revoque de adobe, y la mitad posterior del cottage forrado, digamos, revestido en chapas acanaladas, un poco para proteger de la acción erosiva del viento a los mampuestos de adobe, ¿no? Pero estas diferencias entre estas distintas partes, tanto mitades como elementos específicos, me empezó a interesar como recurso no solamente organizacional, sino también lingüístico, ¿no? Una segunda invariante tiene que ver con los muros y con las diferencias jerárquicas que pueden establecerse entre ellos, diferencias que dependen de su rol estructural y de su capacidad de incorporar el artefacto fogón-chimenea, ¿no? Esa diferenciación singulariza distintos muros. El muro espinal, del que ya hablé, que es este que está aquí, ¿sí? Sobre el que descansa la cumbrera en el cottage doble. El muro parietal, que es esta costilla, ¿sí? El muro central, que para la cubierta, que es este que no aparece aquí, pero aparece la línea punteada sobre la que discurre, que para la cubierta suele tener un rol estructural importante también. Y de la mayor jerarquía de estos muros se desprende la menor importancia estructural de los muros frontales y traseros, que son estos y estos, ¿sí? Que entonces pueden empezar a moverse o incluso a desaparecer, ¿no? El central que vemos aquí también tiene una jerarquía menor, ya que ahí tampoco aparecían nunca los fogones. Su rol era más bien divisorio, ¿sí? De manera que podemos empezar a pensar en prender o apagar un tipo o unos tipos de muros para producir una síntesis diferente del cottage doble, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en una síntesis que se limite a la cruz formada por el muro espinal, ¿sí? Y el muro central. Y jugar con la jerarquía entre ambos, creando una situación en la que uno siempre le gane al otro, digamos, ¿no? Uno es continuo y el otro se corta. Igual como ven en esta foto que está apareciendo aquí, algunas de las especulaciones provienen de la observación de ejemplos concretos, ¿no? Como si uno en realidad pudiera ir de lo particular a lo general, ¿no? Fíjense que acá este muro, digamos, tiene una continuidad que hace que jerárquicamente sea diferente a este, ¿no? Esta situación es un poco la pasada en limpio de este tipo de configuración que me fui encontrando en muchos de los relevamientos. Bien. Y aprovecho esta opción de los muros en cruz
para repasar, ¿no?, estos que veíamos acá, ¿no?, estos muros en cruz y cómo están dividiendo al espacio, ¿sí?, para reparar en una tercera invariante que me interesó explorar y que se vincula no tanto con la forma y con la materialidad de los elementos estructurales, sino con la configuración espacial. Porque bien podemos entender estos cottages dobles ahora como una agrupación de 4 cuartos iguales, ¿no? Y aquí podemos respetar el esquema espacial en cruz, pero podemos jugar con los límites de esos 4 cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, haciendo crecer uno por sobre los demás. En este caso, el que crece, y les muestro esto que está apareciendo por aquí, el que crece es el que puede darse el lujo de hacerlo por el reparo del viento que le pueden proveer los otros 3 que están atrás, ¿no? Y al extralimitarse puede transgredir la división interior-exterior para integrar y al mismo tiempo dar forma a la galería, no solo a la galería, sino también al típico jardín delantero del cottage, que siempre estaba ubicado de este lado, también por el reparo del viento que le proveía el edificio, ¿no? Estaba ubicado junto con la fachada frontal, ¿no? Era el lugar donde los colonos generalmente se sacaban la fotografía familiar, ¿no? Era como una especie de telón de respetabilidad, ¿no? La fachada simétrica con el jardín. Lo interesante de este juego es que estas ideas que pertenecen inicialmente a la escala arquitectónica pueden trascender esa escala, ¿no? Y pueden empezar a tener una dimensión paisajística, vamos a decir. Recordaba cuando compilaba un poco todas estas imágenes, cómo algunos arquitectos modernos brasileños usaron la planta libre de Le Corbusier para sus edificios, pero la proyectaron hacia afuera de los edificios para configurar también jardines, parques, incluso áreas urbanas enteras, ¿no? Creando esta fluencia espacial entre el interior y el exterior. Bueno, por algunos de estos dibujos seguramente ya se dieron cuenta que estamos ya dentro de la tercera y última parte de la charla, porque si bien estamos reflexionando sobre las características tipológicas de las obras que pude relevar, aparece ya un horizonte que no es el del historiador que se interesa en caracterizar, en clasificar, en ordenar cronológicamente, en estudiar las relaciones entre esas características y los contextos de producción. Aquí aparece un horizonte más proyectual, en la medida que hay un interés por procedimientos desde los que es posible comenzar a imaginar nuevas versiones de estos cottages, ¿no? O sea, partimos de un análisis orientado a identificar las leyes de composición del cottage, pero luego avanzamos en una dirección que tiene que ver con esta posibilidad de llevar al límite esas leyes, como decía hace un momento, prendiendo o apagando algunas variables, los tipos de muro, etc., y aislando también algunas de esas variables para trabajar desde ahí con ellas, ¿no? Como un trabajo de síntesis de algún modo. Ya se habrán dado cuenta que en este trabajo de síntesis el dibujo es fundamental, ¿no? O sea, porque muchas veces partiendo de un ejemplo concreto, por ejemplo, esto es Bodiwan, es una casa de una tipología de 3x3, la chacra se llama Bodiwan. Cada chacra tenía un nombre en galés. Y tiene una planta de 3x3, más o menos esta es el esquemita. Redibujarla permitía empezar a trascender un poco ese ejemplo para abstraer una configuración formal, ¿no? Digamos, por ejemplo, pensar esa misma planta, pero no con una estructura muraria, sino con una estructura puntual, pensar en formas de estilizar aún más la centralidad de la fachada, bueno, toda una serie de juegos, digamos, que parten del reconocimiento de algunas características, ¿no?
Así que esto fue una especie como de reflexión gráfica, ¿no? Estaba en la raíz de todo esto, que obviamente, muy naturalmente, conducía a imaginar nuevas versiones y nuevas variaciones que no son otra cosa que una búsqueda tipológica. O sea, en otras palabras, uno empieza a jugar el juego que propone el tipo, digamos, ¿no? Y en ese juego comenzó a colarse no solo el conocimiento de los ejemplos hermanos que se habían relevado y que pertenecían a la misma tradición tipológica, sino también, por qué negarlo, el conocimiento de otras obras referenciales modernas o contemporáneas que estaban sobrevolando, ¿no? Esto fue hace como 20 años atrás, o más, 30, no, 20 años atrás, estaban sobrevolando estos ejercicios típicos en los que se combina la memoria con la imaginación, ¿no? Por eso traigo acá una casa que para mí yo había estudiado en la facultad, que es esta casa de James Gowan y James Stirling, que ya era para mí una reinterpretación digamos, de la planta de 3x3, digamos, ¿no? Y en realidad era difícil que este tipo de edificios no fuera también inspirador para pensar estas nuevas versiones del cottage como el que aparece más ahí arriba, ¿no? Entonces, a partir de estas reflexiones y especulaciones gráficas, comencé un poco intuitivamente, sin proponérmelo realmente al principio, a imaginar nuevos cottages que siguieran esas reglas, que las transgredieran, como decíamos recién, que las pusieran a prueba. Así que, para terminar un poco esta charla, voy a mostrarles el resultado de estos divagues. Solo uno que voy a mostrar al final tiene que ver con algo parecido a un encargo real, pero los demás son efectivamente divagues personales. Empiezo por uno que es un divague de menor grado, porque si bien el encargo no existía, la casa sí existía. Era una pequeña casa de veraneo en Playa Unión, es la playa del Valle del Chubut, digamos, cuya estructura formal no era muy diferente a la de un cottage y que imaginé ampliar dando más comodidad a un área de servicios que tenía serias limitaciones, digamos, ¿no? Entonces pensé justamente en echar mano a este concepto del lean-to-back extension, ¿no? Para armar atrás esta tira de servicios, ¿sí? Este es el edificio original pintado en rosa, los muros pintados en rosa, y esta es la tira nueva que me había imaginado agregar, que permitía ampliar la cocina y el baño, y continuando para tomar el ancho de todo el lote, generaba un área de parrilla y de expansión de la cocina, que también al mismo tiempo ayudaba a crear un límite, digamos, entre la entrada para autos y el patio trasero, ¿no? Resuelto todo en un material blanco, algún revestimiento que contrastara un poco con el ladrillo visto de la casa. Vuelvo a este esquema muy conceptual de las partes del cottage que les mostraba hace un rato, y a este ejemplo en el que también mostraba que tenía estas dos mitades con distintas materialidades. Muestro esto como introducción un poco para incluir estos bocetos que empiezan a jugar con la idea de singularizar las dos mitades, no solamente a partir de los usos, sino también a partir de las materialidades de la chapa, del ladrillo, de nuevo el tema de la sombra que produce la rajadura entre las dos mitades, ¿no? Bueno, aquí aparece la misma idea, la verdad, pero imaginándome ahora cómo podría armarse una planta con esas ideas, donde, digamos, de nuevo aquí la fachada frontal simétrica está despegada y formando una especie de unidad con la galería, ¿no? Hay un área de uso, digamos, que está entre esa fachada frontal y el muro espinal. Más allá está justamente el área de servicio. También, digamos, hay un tema
tema con el lenguaje, digamos, en el sentido de que hay algunas características de los cottage originales que se mantuvieron, no sé, el ladrillo visto, las chimeneas, hay ahí un lenguaje reconocible, digamos. La reconocibilidad del tipo es un tema interesante, la verdad. Digamos, el tipo tiene una dimensión comunicativa, además de organizativa, y muchos de los arquitectos más recientes, mostraba al principio de la charla Venturi, privilegiaron más esa dimensión comunicativa que la organizativa, ¿no? Vuelvo a este gráfico que mostré recién de la menor jerarquía y prescindibilidad de algunos muros para mostrar cómo el espacio interior puede empezar a proyectarse hacia el exterior a partir de la continuidad que se puede dar a algunos elementos como el entablonado típico del piso, movimiento en el que se pueden integrar otros elementos que están por fuera del edificio, como la galería, ¿no? Esto está apareciendo ahí, ¿no? También cómo a partir de repensar los pisos, el espacio inmediato de la casa puede comenzar a integrar elementos característicos de ese paisaje agrícola, como por ejemplo el canal de riego, ¿no? Que frecuentemente aparece siempre componiendo una especie de fondo junto con sauces y con alamedas que están apareciendo siempre atrás de las viviendas como una especie como de barreras cortavientos, ¿no? Entonces, en esta explosión un poco del cottage, lo divertido era también poder integrar dentro de las plantas algunos elementos de ese territorio agrícola que ya estaba muy transformado, digamos. Obviamente el canal de riego es una obra artificial, ¿no? Tan artificial como la misma casa. Bueno, las mismas ideas en otros bocetos, en otros dos bocetos. Este primero, digamos, donde hay, fíjense que hay una selección también de los muros con los que trabajar, los dos parietales y el trasero que está desplazado, y entre los tres organizan la explosión del cottage un poco hacia el exterior. Se plantea que el muro espinal podría desaparecer como tal y empezar bueno, puede convertirse en una especie de mueble que contiene la escalera, ¿no? Puede pensarse desde otra óptica. Pero lo que sí es importante es esta explosión del entablonado que va a ir, digamos, incorporando a la galería y el jardín delantero, y un poco por esta razón incluyo estas fotografías, repensar el seto. El seto siempre era un límite muy fuerte del jardín delantero. Recuerden que esto es la Patagonia, donde hay que regar todos los días y hay que proteger del viento. El seto cumplía una función de delimitar muy decididamente el espacio del jardín, y entonces la posibilidad de repensar el seto como límite de esta explosión del cottage hacia adelante, ¿no? Creo que acá aparecen estas mismas ideas, ¿no? Una cubierta pensada ya con un solo faldón, una tira de servicios, bueno, un piso que llega hasta el canal, y un entablonado que se proyecta hacia adelante y que incorpora, como decía recién, la galería y el jardín delantero. Por eso pongo este esquemita de nuevo que está apareciendo acá abajo, que les mostraba hace un rato, porque la forma es diferente, pero las intenciones son más o menos las mismas. Y aquí de nuevo muchas de estas ideas, pero un poco menos esquemáticas, más formalizadas arquitectónicamente. De nuevo la división de las dos partes y la simplificación de la cubierta en un solo faldón, incorporando la galería. El fogón como una especie de, como esto que está en amarillo,
una especie de ruina, es el único elemento materialmente pesado, y tal vez su gravedad pueda servir para empezar a organizar la planta a lo Wright, digamos, jugando con los planos horizontales, que son los del techo, los del piso de ladrillo, los de la cubierta, que, bueno, que pueden solaparse entre sí, digamos, ¿no? Y acá de nuevo esta situación del canal ahí atrás, con la Alameda. Bueno, cuéntenme si están ahí todavía. Estamos. Bien. Estamos. Qué bueno, buenísimo. Acá estamos. Bueno, gracias por el feedback. Les muestro un anteúltimo boceto basado un poco en esta idea que mencionaba recién de los 4 cuartos del cottage doble. Imaginando un emplazamiento más urbano, es decir, un emplazamiento sin galería hacia el frente, donde la mitad delantera se mantiene más compacta y más compuesta hacia la calle, pero los 2 cuartos traseros, de la mitad trasera, se empiezan a descomponer y a abrirse a un patio con un semicubierto, ¿no? Me detengo un segundo en esta fachada. Bueno, no sé si son las dos. Esta es la primera mitad y esta es la segunda mitad posterior que se empieza a descomponer, ¿no? Este es el corte donde un poco empieza a verse esa situación de apertura hacia ese patio. Las mitades, como sucede en muchos cottages, tienen distintos niveles, ¿no? Y me quiero detener un poco en la fachada esa, donde una de las ventanas se convierte en puerta-ventana para de esa forma resolver un problema bastante evidente que tienen los cottages dobles, y es que en general la fachada simétrica no tiene un correlato en el espacio interior. O sea, la puerta no tiene un correlato, el elemento central no tiene un correlato en el espacio interior, a no ser de que se trate de una planta centralizada de 3x3 habitaciones, ¿no? O por lo menos una planta donde la puerta conduzca a un corredor, ¿no? Que es la típica situación que vemos en las películas de la casa norteamericana, que viene un poco de Gran Bretaña también, ¿no? Abro la puerta y me encuentro con un corredor y con la escalera. En el cottage doble, digamos, hay un problema ahí, que es que hay 2 elementos, puerta y ventana, que corresponden a un espacio, y del otro espacio hay solamente una ventana, ¿no? Entonces, para evitar esta situación, aquí la puerta y la ventana de la habitación por donde se ingresa a la casa se unen, haciendo que por cada cuarto haya una sola abertura, lo que me resultaba un poco más coherente. Y aunque están puestas a distintas alturas, digamos, comparten la misma forma cuadrada, comparten las mismas dimensiones, con lo que se conserva cierta idea de, no sé si de simetría, hay un juego ahí con la simetría, pero sí de fachada muy compuesta que es típica de los cottage dobles en su versión urbana, que todavía pueden encontrarse, quedan muy pocos, en Gaiman o en Trelew, ¿no? Como algunos que estoy mostrando ahí. Bien, llegamos a la última, al última divague. En este caso, sí hay un edificio real que debía ser ampliado, y hubo algo así como un encargo. No era un encargo realmente, era una propuesta, diría, de pensar cómo podría ampliarse este edificio de Gaiman, que, como están viendo ahí, parece un cottage doble, ¿no? Pero es tan solo medio cottage doble, ¿sí? Porque fue construido de manera tal que no pudo ser replicado hacia atrás, como hacían todos los cottages, simplemente porque fue construido contra otro cottage doble que está en el lote al lado, ¿no? Que es este que vemos acá. Acá vemos fíjense,
con su rajadura. También fue construida en 2 partes. Ambos comparten, esto también es muy típico, ese basamento de piedra. Pero este cottage que vemos acá con su chimenea es parte de otro lote, ¿no? Esta foto, que debe ser más o menos de 1915, nos permite un poco entender cuál es la situación de los 2 edificios. Vamos a hacer un zoom ahí. Esto es la calle Michael D. Jones en Gaiman, que es una especie de cañadón que se mete en las lomas, que va subiendo, digamos, ¿no? Hacia la izquierda, la calle va bajando hacia el río Chubut. Y si hacemos un zoom ahí, vemos la casita, el medio cottage y el cottage doble ahí, ¿no? Y fíjense también los setos, este seto de tamarisca todavía existe, con los que se está delimitando el lote de la casa que nos interesa, ¿sí? O sea, la idea era adaptar esta vivienda muy, muy básica. Fíjense que tenía 2 habitaciones nada más y una especie de galponcito de chapa aquí, a un estándar de comodidad más actual, que incluyera una cocina y un baño, que en realidad es lo que ha cambiado más radicalmente en este último siglo. Y había mucho terreno disponible dentro del lote, como pueden ver en esta fotografía, pero el problema era cómo construir algo allí que no ocultara o desvirtuara la fachada frontal simétrica del semi-cottage doble que estaba apareciendo ahí, ¿no? Un cottage que había sido emplazado de esta manera porque en realidad lo que importaba era la vista más interesante que uno podía tener para este lado, ¿no? Porque acá hay un declive, la vista que tenía esta casa en su momento era relativamente interesante, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo operar ahí, digamos, ¿no? Sin obstaculizar y sin tapar esa fachada? La solución que parecía menos intrusiva en este sentido era la de extender edificio a lo largo, como esos subtipos que les había mostrado al principio, ¿no? Y aquí empezó un poco con este boceto, empezó a tomar forma una cocina, lo más, este es el cottage original, el medio cottage original, ¿no? Y aquí empezó a tomar forma una cocina lo más liviana posible materialmente, que ayudara a mantener la integridad del edificio original y que funcionara como un fuelle entre ese edificio original y un volumen más pesado, ¿sí? Que iba a contener, digamos, que iba a contener el baño, el sanitario, pensado casi como una especie de núcleo, una reinterpretación del núcleo fogón-chimenea, ¿no? Aquí ya hay un plano, casi de anteproyecto, pero vamos a decir, basado en ese boceto, donde puede verse también cómo la cocina avanzaba un poco para ganar más espacio. Acá hay solamente unos 3 metros y medio. Ganaba más espacio, ¿sí? Y entonces su cubierta daba vuelta para convertirse en una modesta galería, que es el único gesto que está solapando lo viejo y lo nuevo, digamos ahí, ¿no? La ampliación se propuso hacia el fondo del lote porque extender la cubierta en la otra dirección hubiera implicado entrar en conflicto con el perfil del muro parietal de este cottage doble que está aquí al lado, ¿no? Con este. Fíjense, si yo extiendo esta línea, voy a entrar en conflicto con esta otra, ¿no? Me gustaba el ángulo que formaban los muros parietales de los 2 cottages y la sombra esa que aparecía, y por lo tanto pensaba que de ser necesaria en última instancia una ampliación con una habitación extra, la opción que me había imaginado no continuaba con la misma cubierta, sino que replicaba el perfil del cottage vecino, digamos, para dejar ver un poco el perfil
superior de ese muro parietal con su chimenea. Por eso está apareciendo esta línea de puntos ahí, que está un poco replicando ese perfil y está dejando ver atrás la parte superior de esa costilla. En este caso, el conocimiento de las reglas del tipo permitía no solo, digamos, imaginar nuevas versiones del cottage, como hice, como les mostré en los divagues anteriores, sino también encontrar criterios a partir de los cuales intervenir en cottages existentes, digamos, sobre todo en este caso que me parecía muy interesante, en el que había dos cottages yuxtapuestos, ¿no? Y creo que con esta imagen terminamos por hoy. A ver. Sí, exactamente. Bueno, un recuerdo de una habitante de uno de estos cottages en Gaiman, al lado de su fogón. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, obviamente si hay preguntas y comentarios, estaré muy feliz de escucharlos. Anímense. Estamos entre amigos y amigas. Bueno, yo, ¿se escucha? Sí, Andrea. Pido disculpas porque hoy no es mi día, los miércoles no me toca autonomía, porque es la maestría, son las clases de Francisco, así que estoy en una situación un poco familiar. Pero bueno, por un lado, decirte que la charla me resultó muy interesante, sabes que particularmente me interesaba escucharte porque estamos tratando de relevar para las clases de Arquitectura 1 en el Taller Nación, los tipos presentes, sobre todo en las áreas rurales del país. Entonces, bueno, había leído algunos de tus artículos, pero creo que ahora, digamos, has ahondado más, sobre todo en la estructura tipológica, ¿no? Y por un lado, por ahí son preguntas un poco forzadas, pero me preguntaba, digamos, hiciste un comentario como que cierta adecuación del tipo al lugar implicó la aparición de galerías. ¿No? Y entonces, ¿qué relación estableces entre, no sé entre el tipo rancho y el cottage? Ese por un lado era una de las preguntas. Y la otra tiene que ver con, bueno, hay una 2G muy linda sobre la obra de Breuer, que tiene un artículo monográfico inicial de Armesto, en donde él encuentra, digamos, en estas casas binucleares que desarrolla Breuer, un antecedente en el cottage húngaro, que por lo que describiste no es muy diferente, porque no, este tipo de... muy sí, simples, sí, son bueno, muy como inteligentes, ¿no? Económicas, como en el sentido de los recursos, ¿no? Sí, sí. También del despliegue de los ambientes, ¿no? Como, bueno, esas dos cosas. Sí, son efectivamente ejemplos muy elementales de una tipología que, si bien tiene sus variantes en el mundo británico, podemos encontrar en todo el norte de Europa, digamos, de la casa compacta y de las clases más, menos, con menos recursos también, ¿no? Acabo de notar esto para buscarlo, lo de Breuer me interesa muchísimo. No, el artículo era de Armesto, decís. Es una 2G dedicada a las casas de Breuer, que hay una selección de obras curadas por Armesto, con una nota bibliográfica, haciendo unos enlaces entre los 4 elementos de Semper y el cottage húngaro como antecedentes de las resoluciones proyectuales de estas casas binucleares. Bueno, de hecho, él tiene algunas obras que directamente él nombra cottage también.
Y ciertas exploraciones que mostraste ya personales me parece que van un poco hacia la línea de estas casas binucleares. Bueno, en la casa binuclear de Breuer siempre hay un sector que es el considerado el diurno, que está dividido en 4 cuadrantes. Ajá. Hay como una cantidad de cuestiones que tienen referencias, ¿no? Sí, me viene a la memoria la volumetría de estos edificios de Breuer, pero no me acuerdo tanto de las plantas, así que me voy a meter a investigar de nuevo ahí. Buenísimo. Y respecto de tu pregunta, me parece que la galería, bueno, sí era conocida porque había una arquitectura, digamos, dentro del contexto del Imperio Británico, digamos, había una arquitectura que había incorporado la galería, digamos. A veces la galería perimetral en todo el perímetro del edificio, en la India. Es difícil saber si los colonos conocían algunos de estos ejemplos. Es difícil también imaginarse, digamos, cuando ellos llegaron, lo único que había ahí eran los restos de un fuerte que había sido construido con adobe. Se supone que de ahí tomaron la idea del adobe. Pero no había otros edificios que ellos pudieran. De todas maneras, es cierto que a partir de que el valle comenzara a recibir, digamos, inmigrantes de otros orígenes, efectivamente puede haber aparecido algún rancho con una galería. Pero ahí hay algo, digamos, interesante también para marcar, que cuando examinamos un poco los ejemplos de la arquitectura de los paisanos en la Patagonia, ¿no? Del rancho del paisano en la estepa, no es un edificio que tenga galería generalmente. Es un edificio exento, también muy al estilo como si fuera un cottage simple de 2 habitaciones, pero en general, y tengo algunas fotografías por ahí para compartirte, de algunos ejemplos que he ido viendo por ahí. Pero sí, generalmente no tenía una galería como sí lo tenía aquí en la zona pampeana. Digamos, ¿no? Pero bueno, era un lugar de expansión la galería también, que tenía que ver con el disfrute de ese jardín delantero, ¿no? Qué bueno. Hola, profe. Hola, ¿qué tal, ¿Cómo Elías? va? Muy bien. Estoy anonadado con la habilidad que tiene con el lápiz y me trae a reflexión esto, ¿no? De que uno, o sea, evidencia que llevabas una bitácora, que es algo que tal vez yo como estudiante y muchos de mis compañeros veo que no lo tenemos muy incorporado. Realmente lo veo como un acto de valentía, ponerse a retratar, darse el tiempo, esto que vos decís como un divague, me parece importante. Por eso insistimos tanto, viste, en nuestros cursos con la bitácora. Me parece que es importante ese registro siempre. Igual son habilidades del lápiz que, aclaro, son habilidades viejas que seguramente ya no existan. Pero bueno, sí, son de hace mucho tiempo atrás. Por otra parte, todo el tiempo estuve pensando en la casa chalet y las 1000 variedades que tiene. Y en el caso de Cottage, creo que esa pregunta del por qué tanta pendiente da que, si viene de Gales, estuve googleando mientras dabas la presentación que nieva y nieva bastante, pero en nuestro caso, casas chalet en Buenos Aires que tienen pendientes incluso más pronunciadas, inexplicable. Sí, bueno, por razones más bien lingüísticas que funcionales, digamos, ¿no? Pero sí, esas cubiertas, a ver, lo interesante que decís es que, bueno, que la cubierta, digamos, tiene un proceso de... Bueno, vos nombraste el chalet ahí, ¿no? El chalet es interesante porque en realidad, sí, efectivamente podemos encontrar una pendiente parecida, pero compositivamente el chalet generalmente no es tan simple y no es tan compacto como el cottage, ¿no? Tiene una estructura un poquito más irregular.
¿no? Tiene una composición más, más variada en su planta. ¿Sí? Hola, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo es el tema entre el cruce que hubo entre estos inmigrantes galeses y los pueblos originarios, los mapuches, tehuelches que habían en la zona? Quería saber si había no sé, con el tema de la vivienda, si hay algo ahí no sé, una fusión o algo que pudo haber pasado. Pues tengo entendido que no hubo en ese traslado no hubo ningún conflicto territorial, nada. Fue como que las dos comunidades como que eh, se entendieron directamente. Sí, es un ejemplo que suele mencionarse por cierto grado de entendimiento que existió y de una relación menos violenta, digamos, que en el caso de, bueno, de otros ejemplos que ya conocemos en la Argentina con los pueblos originarios, y efectivamente había una cooperación a nivel comercial que es interesante. Para esto te sugiero alguna lectura que va por ese lado y que tiene que ver con el trabajo de Marcelo Gavirati, cuya tesis de doctorado tiene que ver con entender esta relación entre tehuelches y galeses como, dice él, un modelo de convivencia pacífico, digamos, ¿no? De todas maneras, estas cuestiones están siendo muy revisadas ahora desde el enfoque postcolonial, desmintiendo algunas de estas asunciones, ¿no? Y no me animaría a decir que los tehuelches tenían sus toldos y a veces visitaban la colonia con sus toldos y se instalaban muy cercano a donde estaban las chacras. No te podría decir que hay ejemplos de fusión de estos distintos modos de entender el hábitat o los espacios residenciales, pero sí me ocurre, digamos, yo me limité al Valle del Chubut, pero había otra colonia que se formó posteriormente, donde actualmente están los pueblos de Esquel y Trevelin, ¿sí? Es otra colonia galesa, que es un desprendimiento de la del Valle del Chubut, y ahí desde el punto de vista de la hibridación de lo tipológico y lo material con otras tradiciones, ahí se abre un panorama mucho más interesante, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas obras en las que empieza a haber una mezcla del cottage con resoluciones de cubierta que pertenecen a la tradición más alemana que venía de Chile, ¿no? Y que en la cordillera está muy presente, ¿no? Por supuesto, los materiales descordilleranos, que son la tejuela de Alerce, ¿no? Empiezan a aparecer otras técnicas del mundo criollo, como la pared francesa. No sé si escucharon hablar de la pared francesa. Son postes que forman la estructura. A ambos lados de los postes hay cañas o ramas clavadas o atadas. Eso arma una estructura que se llena con barro y se revoca con barro a ambos lados, digamos. Esta técnica puede... Mi hipótesis es que bajó por la cordillera. Esta técnica se conoce en Mendoza, todavía pueden verse algunos ejemplos en Neuquén. Y entonces ahí hay una hibridación interesante que va un poco por el lado que abre tu pregunta, ¿no? De cómo estas distintas tradiciones constructivas o tipológicas entran en contacto, ¿no? Buenísimo. Sí, sí. Yo soy de Playa Unión, ¿viste? Y así que la verdad que es muy interesante el tema. Y sí, No. el tema ese de la cordillera, que se nota mucho, como que hay un estilo ya en la cordillera que vos vas y está muy marcado, ¿no? Yo noto que capaz que en la parte más de la costa, como que ese estilo no está tan definido, capaz. Más que No, nada, porque no sé, en la parte de Rawson como que no hay un centro muy definido.
los materiales disponibles en la Patagonia extraandina son totalmente otros. Había una escasez importante de materiales con los que construir. Por eso el adobe, por eso los juncos que podían encontrarse en la orilla del río o en una laguna, podían utilizarse, ¿no? Buenísimo. Bueno, Fernando, sí, excelente, realmente, la verdad que disfruté muchísimo. La charla te quería correr un poco del tema, porque en un momento decís que la tipología o el tipo pone a la arquitectura como a salvo de la pura invención, ¿no? Creo que hay una crítica ahí solapada al movimiento moderno, totalmente. un poco, digamos, al tema de la tendencia y todo lo que fue, digamos, la escuela de Rossi y en nuestra universidad de Tony Díaz en su momento, que fueron ensayos muy importantes, digamos, ¿no? en el avance de esta idea, que hoy se ha transformado más en la cuestión del referente, más que la idea del tipo. Sí. Ese cruce, nada, invitarte a hablar un poco de eso, sencillamente, digamos, ¿no? En ese cruce entre la herencia tipológica y la invención moderna. Claro, sí, la verdad que está bueno que lo señales porque, digamos, esta charla tiene una especie de telón de fondo invisible que tiene que ver con algunas posturas críticas respecto a esta forma de encarar la proyectación, digamos, en general, digamos, pensarla, incluso posturas críticas respecto al uso del referente, ¿no? Ahí está apareciendo de nuevo el modelo, digamos, si no es el trabajo si no hay de por medio un trabajo concienzudo de análisis de ese referente, la verdad que el resultado tiende a ser un poco superficial, ¿no? Superficial, digamos, estoy usando la palabra superficial no en un sentido moraloso, sino en un sentido que tiene que ver con restar posibilidades a quien está proyectando. Me parece que la comprensión de lo tipológico, de la estructuración formal de lo tipológico, da muchas más posibilidades y muchas más herramientas para el que está proyectando, digamos. Estimula mucho más la imaginación, creo yo, también. Así que sí, efectivamente ahí hay una postura crítica. Y cuando yo pensaba en contarles todas estas cosas que tenían que ver no solamente con los bocetos o con los edificios que relevé, sino con una especie de trayectoria también, pensaba en nuestros estudiantes, porque, digamos, de lo que se trata es de estimular una mirada sobre el territorio que repare en las preexistencias, digamos, para salir de una idea que a mí, la verdad que me llama la atención que todavía se insista por ese lado a veces, de arquitecto como prefigurador total, que me parece bastante autoritaria y bastante superficial también, porque no, digamos, está dejando de lado una cantidad de información sobre cómo efectivamente se habita y cuáles son las, no sé, pensaba en, podríamos pensar una charla parecida sobre la casa cajón, por ejemplo, en vez del cottage, ¿no? Que es el protagonista de, digamos, del tejido más extendido, el tejido urbano más extendido de nuestras ciudades. A mí me tocó hace unos meses empezar a buscar una casa en La Plata y me sorprendió muchísimo la variedad y la cantidad de casas cajón que uno puede encontrar
con manzanas enteras construidas con esa tipología, ¿no? Y esto es absolutamente, además, no solamente desdeñado, sino que, digamos, ni siquiera nadie se propone o, digamos, atender a esas cuestiones, ¿no? De todas maneras, recuerdo un trabajo muy lindo que lo menciono porque está Andrea acá presente, que mostró Roberto Lombardi en relación al análisis del tejido urbano ahí de la zona de San Martín, que justamente reparaba en la constitución formal, digamos, la constitución morfológica de las casas cajón y de cómo hacían conjunto también, ¿no? Así que nada, creo que ideológicamente los puntos de anclaje son un poco esos. Me alegro que hayas sacado el tema porque, bueno, estas cosas que están operando como por atrás generalmente uno no las explicita a veces, ¿no? Bueno, están queriendo ir a cenar seguramente ya a esta altura. ¿Puedo hacer una contribución y una pregunta también? Sí, hola. A los alumnos y alumnas de Fernando les cuento que yo soy amiga de Fernando desde aquella época en que él ganó su beca para ir a Gales, y que, bueno, yo también estuve en ese mismo año en Gales con él y compartí mucho tiempo, muchas cosas, y bueno, y sigo compartiendo. Pero desde esa época me acuerdo de haber disfrutado los bocetos de Fernando y de haber aprendido tanto mirando su bitácora, ¿no? Y la disfruto el día de hoy incluso. Y de hecho, mientras estaba escuchándote, pensaba, acá hay un libro. Así que, Fernando, empecé a pensar en un libro sobre esto. Sí, yo también bueno, estoy pensando en un libro, sí, me parece totalmente. Fantástico. Bueno, y si ese es el caso, entonces me anoto otra vez para llevarte a dar vueltas por el valle a sacar fotos, porque Perfecto. soy una también de aquellas que hace muchos años lo acompañó a sacar fotos y a descubrir algunos lugares en el valle. Genial. Y relacionado con estas fotos y bueno, estos ejemplos de viviendas, me preguntaba ¿cuántos ejemplos hay de casas construidas en piedra? No podría cuantificarlos, pero de los que relevé, más o menos un cuarto de los ejemplos de un universo de 40, 50 obras, más o menos, un cuarto de los ejemplos eran en piedra. Que es en realidad, está buena la pregunta de Nadine, porque la técnica constructiva más usual en Gales es la piedra, no es el ladrillo. Digamos, el ladrillo es visto como un material de las zonas industriales, digamos, ¿no? Parte de la hibridación que se hizo en la Patagonia también, una hibridación respecto a lo heredado de Gales, fue incorporar muchas técnicas y muchos elementos que ya venían, esto es 1865, o sea, las áreas industriales de Gales ya estaban consolidadas para ese momento, muchos de los inmigrantes venían de ahí. Incorporar, por ejemplo, soluciones del mundo industrial que uno podía ver en las tiras de viviendas. Por ejemplo, el hecho de compartir dos fogones esquineros en un muro y compartir entre los dos fogones una chimenea, ¿no? Ese tipo de soluciones, ¿no? Más económicas, más eficientes, digamos.
pero el carácter compacto, cúbico y muy reglado que tienen los cottages dobles en la Patagonia tiene más en común con volumetrías edilicias del mundo industrial galés que con los cottages rurales galeses, digamos. Y eso tiene que ver también con la piedra. Si bien la piedra, hubo dos canteras importantes, una cerca de Trelew y otra de Gaiman, fueron especialmente usadas las de Trelew. Trelew era una ciudad, era un pueblo en un momento que tenía una gran cantidad, mucho más que Gaiman, una gran cantidad de edificios de piedra, que de los que sobreviven creo que casi ninguno. Es más, la empresa ferroviaria que construyó el ferrocarril de Madryn a Trelew había construido una tira de viviendas de piedra también. Eso está desaparecido, pero eso es bien interesante porque ahí sí hay una conexión muy directa con las tradiciones constructivas heredadas, digamos, ¿no? Y efectivamente cuando algunos de esos constructores se murieron o desaparecieron, ahí se terminó esa vertiente, digamos, de la arquitectura local. Ahora, cuando ellos llegan, ¿traen alguna manualística o planos o simplemente trasladan una técnica? No. ¿Hay antecedentes de eso? No hay antecedentes de ninguna manualística, en absoluto. No. Simplemente había constructores, ¿sí?, que están identificados en los registros como constructores y que manejaban algunas de estas técnicas. Pero modelos son los modelos que ellos conocían, los que replicaron ahí. Y se empezaron a mezclar también, ¿no?, las distintas soluciones del mundo rural, del mundo industrial. Por eso para los galeses es bastante interesante ver eso que se produjo ahí, digamos, porque es una síntesis que en Gales no existe, digamos. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, si quieren vamos terminando. Esto va a ser subido, ¿no? Sí, vamos a tenerlo la semana próxima seguramente en el sitio de YouTube, que Genial. pusimos el link en el chat. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Paola y Daniela por la organización de la charla, a Claudio por la presentación, bueno, a todos los docentes que están acá presentes y a los estudiantes, un gusto haber compartido esto con ustedes y bueno, será por ahí objeto de algunas charlas futuras en modo presencial o en modo virtual, no lo sabemos aún. Un saludo grande también a todos los amigos de Chubut que están acá presentes. Gracias, Fer. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Un abrazo grande a todos. Gracias. 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 Un abrazo.